Bueno, amigos y amigas, una vez más estamos aquí en este momento, en este espacio, para llevarles a ustedes el mensaje de salvación y esperanza. El mensaje aquel que Jesús vino a dejarnos un día cuando vino a esta tierra en forma de hombre y dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Este es tu canal Testificando. Amigo y amiga, hermano y hermana que nos ven, si tiene un testimonio que contar, mándalo en un videito de 5 minutos, no mayor a 5 minutos, para poder contar, para que usted cuente las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en su vida. Esa es la idea de este canal. Usted que tiene un testimonio, cuéntelo, mi hermano. Dios se manifestó en su vida, es para que usted comparta aquella obra, aquel milagro que Dios hizo en usted. A través de su milagro, nunca olvide que otra persona puede aumentar su fe, puede fortalecer su fe y también esa persona puede ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Este es un espacio donde vamos a ver la gloria de Dios. Testificando, mi querido amigo, testificando, testifica. Vamos a tener 10 minuticos más o menos de una enseñanza y al final del video vamos a orar por usted que está enfermo, por usted que está pasando por una dificultad a la que usted de pronto no le ve salida. No sé cuál sea su situación, no sé si está en un hospital o no, Dios lo sabe. Pero esta palabra que hoy expondré es para ti. Dios la preparó para tu vida. De manera, amigo y amiga, quédese hasta el final del video. Y no olviden suscribirse en el canal Testificando. Y vuelvo y ratifico, si tiene usted un mensaje, si Dios se glorifica a través de este canal, no dude en enviarnos tu canal para poder compartirlo y otras personas puedan afianzar y conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Miren lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo: calla y enmudece. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Calla y enmudece. Estamos en un mundo, amigo y amiga, en donde vemos una cantidad de cosas, en un mundo que está a punto de anegar. Estamos en una sociedad de problemas, de dificultades, de enfermedades, en donde la misma sociedad no haya qué hacer. En una sociedad que está agobiada, que está sedienta de soluciones, pero que no la haya. Amigo mío, no sé cuál sea su situación. Uno se levanta por la mañana, pero nunca sabe qué le prepara el día. Nos levantamos por la mañana, nos alistamos, hacemos todo para prepararnos para un nuevo día con la esperanza de que todo va a estar bien. Pero de repente, amigo mío, de repente, de un momento a otro, se puede levantar en tu vida, en mi vida, un momento desesperante, un momento que no esperábamos, un momento en donde las olas del mar parecieran que anegaran nuestra barca. Es allí donde no hallamos qué hacer. Yo no conozco su situación. Yo no conozco, amigo mío, cuál sea tu tormenta. Una enfermedad de pronto, donde el médico le ha dicho: ya no hay sanidad. Donde el médico le ha dicho: ya no tiene sanidad, no tiene esperanza. Donde el médico le han dicho: lléveselo para la casa porque ya no hay nada que hacer. De pronto tu tormenta es en tu hogar. De pronto tu tormenta es familiar, qué sé yo, económica.
Tantas circunstancias que se nos puede levantar en la vida, amigo mío, que muchas veces no hallamos qué hacer. Buscamos soluciones en una parte, en otra y no lo hallamos. La solución no está en el brujo. La solución no está en lo que usted o yo podamos hacer. La solución no está en el dinero. La solución no está en la fama. Hay cosas, amigo mío, que no pueden solucionar su problema o mi problema. La única solución se llama Jesús. El problema, mi amigo y amiga, no es su problema. Ese no es el problema más grande. El problema que el hombre tiene hoy en día es que ha dejado a Jesús por fuera de su vida. El problema de la humanidad es que han echado a Jesús fuera de su barca. Invita a Jesús a su barca. Invítalo, amigo mío. Este es el momento aceptable, este es el momento preciso. Si se siente agobiado, si ve que no hay solución a su problema, si todo parece imposible de solucionar, yo te invito hoy, amigo y amiga, invita a Jesús a su barca. Invítalo, esa es la solución a su problema. No lo dude dos veces, invítalo a su barca. Dígale: Jesús, te necesito en mi barca. Siento que mi barca se hunde. Siento que no hay solución. Siento que nada se puede hacer. Siento que mi mundo se acaba, Señor Jesús. Yo hoy te invito a que vengas a mi barca. Es la solución a su problema, amigo y amiga. No sé cuál sea su problema, pero Jesús lo sabe. No sé cuál sea su tormenta. No sé qué es aquello que te está robando la paz. ¿Te has sentido a punto de morir? ¿Te has sentido que ya nada tiene sentido en tu vida? ¿Te has sentido que es mejor morir? Pues déjeme te digo una cosa. Dile a Jesús: hoy te invito a mi barca. Ven a mi barca, Señor Jesús. Encárgate de mi problema. Te entrego mi problema en tus manos. Él es Dios, Él es fiel, Él es grande y poderoso. No hay nada imposible para nuestro Señor. Déjale su problema a Él. Invítalo a su barca, amigo mío. ¿Qué le cuesta a Jesús? La Biblia dice que cuando las tormentas, cuando las aguas entraban en el arca donde iban, donde los vientos arreciaban sobre el arca, solamente bastó un momento de Jesús. La Biblia dice que los discípulos corrieron a Jesús y le dijeron: despierta, porque vamos a morir. Aunque Jesús descansaba en el arca, Él tenía el control de todo. Él estaba en control, mi amigo y amiga. La Biblia dice que Jesús se levantó y le dijo a los vientos: enmudece, calla. Solamente bastó eso, mi hermano, porque Él es Jesús, Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Él lo puede hacer en tu vida. La solución de los apóstoles fue que ellos acudieron a Jesús. Ellos no acudieron a sus habilidades como pescadores. Ellos no trataron de solucionar el problema. Ellos vinieron a Jesús. La pregunta que yo les hago hoy a usted, amigo y amiga que nos ve: ¿qué solución está buscando? ¿A quién está yendo para que le solucione su problema? ¿A quién? ¿Al brujo? El brujo no te puede solucionar. ¿Dónde están yendo? ¿A qué santo están yendo? Nada te puede solucionar, mi amigo y amiga. La solución para su problema se llama Jesús. Jesús es quien puede solucionar su problema. Yo te invito en este momento, amigo y amiga, invita a Jesús a entrar en su barca. No lo deje fuera. Invítalo, amigo y amiga. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También dice la palabra de Dios: clama a mí que yo te responderé. ¿A quién estás clamando? ¿A quién estás acudiendo, amigo mío? ¿Dónde estás yendo buscando una solución a sus problemas que no va a encontrar? La solución se llama Jesucristo. Yo te invito, amigo y amiga, que en este momento le abra las puertas de tu corazón a ese Dios que conoce su problema, a ese Dios que hoy quiere entrar en su barca. Ábrale la puerta de su arca, ábrale la puerta de su corazón para que ese Dios grande y poderoso
tome el control de tu vida. La Biblia dice que cuando Jesús reprendió los vientos, dice que se hizo una bonanza. Se calmaron los vientos, la tormenta se fue. Otra vez el arca comenzó a reposar. ¿Qué es lo que necesita usted? La palabra de Dios dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, amigo mío. Jesucristo hoy está aquí y te trae una palabra de esperanza. Él está aquí, Él está pasando por tu vida. Dale una oportunidad a ese Jesús para que tome el control y pueda solucionar su problema. Solamente una palabra basta para que su problema se vaya. Solamente una palabra basta para que el mar de tormenta se calme y llegue bonanza a su vida. Hoy te invito, amigo mío, para que haga esta oración juntamente conmigo. De pronto usted no la sabe hacer, pero yo te voy a guiar para que usted la haga e invite a Jesús en su barca. Cierra nuestros ojos, amigo mío, y juntos la vamos a hacer. Mi amado Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que me da de escucharte, mi amado Señor. Yo reconozco, mi amado Dios, que necesito de ti. Siento que mi barco se hunde. Siento que los vientos arrecian sobre mi barca y el agua se va a meter a mi barca. Siento que mi barca se hunde, pero vengo a ti, mi amado Señor. Te invito a que entres a mi barca y que tomes el control de ella. Toma el control de mi vida, Señor. Te entrego a ti, Padre mío, mi problema. Te entrego mi vida, Señor amado. Yo te recibo, Señor, en este momento. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador personal. Toma, Señor mío, el rumbo de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te recibo, te acepto, Padre mío, como mi único y suficiente Salvador personal. Toma el control de mi vida y llévala, Padre mío, conforme a tu santa voluntad. Te lo pido agradecido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigo y amiga, no sé dónde estés, pero si esta palabra ha tocado tu vida, déjanos un comentario, déjanos allá en la descripción del video, déjanos un comentario, amigo mío, para saber que esta palabra ha sido de bendición para su vida. Ahora lo prometido deuda, amigo y amiga, vamos a orar por los enfermos. Si usted está enfermo, vamos a orar por usted. Solamente basta una palabra del gran yo soy para que usted pueda ver la gloria de ese Señor. No sé cuál sea su enfermedad. No sé el médico qué veredicto le haya dicho. Pero una cosa sí creo, y es que para Dios nada es imposible. Juntamente conmigo, amigo y amiga, yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios para que esta palabra llegue a su vida, para que esta palabra de sanidad sea lanzada y llegue hasta allá donde usted está. Entonces vamos a orar. Pon tu mano allá en el lugar donde siente tu dolor. Pon tu mano sobre su cabeza, sobre su vida, y yo voy a orar por usted para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Amado Dios de la gloria, tú eres grande y tú eres poderoso. Tu palabra dice, Dios mío, que por tus llagas hemos sido curados, Señor amado. Ciertamente llevaste tú nuestras enfermedades y por tus llagas hemos sido sanados, en lo que tu palabra dice, Padre mío. Yo te pido, mi amado Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra sea confirmada, Padre mío, en cada una de las personas que nos ven en este momento, Padre mío. No conozco la enfermedad, Señor, que esa persona que nos está viendo tenga, Padre amado, pero creo que tú eres Dios grande y poderoso sobre todas las cosas, Dios mío. Yo declaro, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, declaro sanidad sobre esa persona que nos está viendo. Declaro sanidad, poder del Espíritu Santo sea corriendo por este medio y sea llegando a la persona que nos ve y sea dando sanidad conforme a tu poder y gloria, Señor mío. Declaro sanidad sobre esa persona que nos está viendo en el
el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado. Declaro que tu obra está hecha, Dios mío, porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, declaro que tu obra ha sido hecha en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, amigo y amiga, la palabra fue lanzada. La palabra de Dios dice que ella no volverá vacía, sino que hará la obra por el cual Dios la envió. Entonces, muy agradecido con ustedes, no olvidando de recordarles: suscríbase en el canal Testificando, un canal de esperanza para un mundo que tanto lo necesita. Entonces nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga y muchas gracias. Chao.